Lo impostergable en el sector eléctrico es lo que tratamos hoy. Lo hemos tratado varias veces en los últimos 3 años, 4 veces en los últimos 2 años con nuestro invitado de hoy, uno de los hombres más conocedores de esta área de la economía y más respetados y reputados en ese campo. Y si revisamos los programas anteriores en que compareció, mucho de lo que él planteaba respecto al impostergable sigue vigente. Y si mucho de lo que él citaba y proponía, que no era para hacer de inmediato, se hubiera aplicado, no estaríamos otra vez en los apuros de ahora. Aunque queda claro, según le dijo Inés Manzano, ministra de Energía, al comenzar la semana a Punto de Orden en Radio Centro, no habrá, por ahora, felizmente, apagones. No hay ningún riesgo de apagón. Acordémonos, vamos a hacer una comparación. 2024 no había lluvias, no había energía. 2026 no hay lluvias, pero hay energía. ¿Eso qué significa? Que lo que hicimos todo el año pasado, mantener nuestro embalse Mazar, que es el embalse más importante porque no es un embalse de pasada, ese embalse que está siempre al tope. Adicionalmente a eso, por ejemplo, el tema de la transmisión con Perú, que inicia el primer trimestre del año 2028, ya a full, que son como 600 megavatios. Todavía nos falta sacar adelante el proyecto de Chachimbiro, que es el proyecto geotérmico, el primer proyecto geotérmico del Ecuador, y hay que seguir fomentando todo lo que tenga que ver con energías en firme, que es el desafío más grande, porque es la energía que nunca va a parar. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Recomendadísimo ir a Pharmacies para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacies. Y ponte las pilas porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Crédito 10 del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Miti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Queda claro que el riesgo de apagones no es que no existe, sino que ha disminuido más aún con las copiosas lluvias de ayer. Pero, sin embargo, ya otro problema ensombrece el panorama a raíz de un dictamen de la Corte Constitucional este fin de semana, que se pone quisquillosa siempre cuando se trata del gobierno, no solo de modernización, y exige que en una ley que fue impugnada ahí hace 4 años consten las causas específicas por las cuales, por excepción, podría delegarse al sector privado dar el servicio de energía eléctrica. Vean, así lo reseña Brigitte Mancheno de Teleamazonas al hablar de esta nueva pugna surgida.
Una nueva pugna entre el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional reaviva el debate, esta vez por la concesión de servicios eléctricos a privados. Y es que tras la decisión de los jueces de derogar el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, el presidente de la República, Daniel Noboa, no solo condenó la decisión de la Corte y la señaló como parte de un cálculo político, sino que reveló los rostros de los jueces que votaron a favor de, menciona, prohibir al Estado concesionar a privados. Sin embargo, mientras Noboa critica con dureza a la Corte, desde el Ministerio de Ambiente y Energía el tono fue distinto. Su titular, Inés Manzano, aseguró que el fallo no afecta los proyectos eléctricos en marcha ni las delegaciones ya realizadas, al aclarar que la resolución no es retroactiva y que el desarrollo del sector energético continúa. Por su parte, y casi de manera inmediata, la Corte Constitucional también se pronunció y explicó que declararon inconstitucional apenas una de las causales legales en las que se permite delegar actividades al sector privado, pues era muy amplia al señalar que estas concesiones se podían dar cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general, pues la participación privada en sectores estratégicos debe ser excepcional, mencionan, por lo que explican no se eliminó los mecanismos de delegación al sector privado, sino que se exigió que se basen en causales claras, específicas y constitucionalmente válidas. Si fuera así, ¿cuáles deben ser esas causales? ¿Cuántas le bastarían a la Corte Constitucional? ¿De dónde se las puede extraer? ¿Cómo salir del paso en este problema puntual? Pero sin dejar de abordar lo jurídico, será básicamente de lo técnico que preguntemos a nuestro invitado, que por cuarta vez en 3 años concurre hoy a recordarnos de lo que debe hacerse, no se ha hecho todavía, lo poco que se ha avanzado y lo mucho que hay que aprovechar esta coyuntura, sin estar apremiados con que habrá apagones, siguen cayendo los embalses, la sequía se vuelve terrible, para que la crisis, el nerviosismo, la incertidumbre, la expectativa, se convierta en una oportunidad. El ingeniero Iván Rodríguez, es ministro de Energía, será quien nos acompañe en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El ingeniero Iván Rodríguez nació el 27 de mayo del 49, es de Guayaquil, ingeniero en electricidad de la SPOL, máster en sistemas de potencia de la Universidad de Missouri, profesional con 48 años de experiencia en el sector eléctrico público y privado, experiencia adicional en energía renovable no convencional, generación con bagazo de caña y paneles solares. Actualmente asesor de varios grupos empresariales en materia energética, principal de la compañía constructora eléctrica y telefónica IRR, consultor asociado de Corpey. Entre sus funciones del pasado en el ámbito privado destaco asesor técnico del grupo español Unión Fenosa y gerente general de la división de energía del consorcio Novis. Fue ministro de Energía en el 2006 hasta el 15 de enero del 2007, presidente del directorio de Petroecuador, viceministro de Electricidad y Energía Renovable, antes de eso gerente general de Inesel, subsecretario de Electrificación y presidente del directorio de Inesel y gerente regional 2 de algo que ya no existe felizmente, Yetel. Ingeniero, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Deme su visión panorámica general de la situación actual y del sector eléctrico en particular. El sector eléctrico consta de generación, de transmisión y distribución.
En lo que respecta a generación, existen dos escenarios, ¿no? El aumentar la oferta a fin de satisfacer la demanda o disminuir la demanda, ¿no?, que le quita presión al Estado, al gobierno, para tener más generación. En lo que respecta al primer caso, aumentar la oferta, hay proyectos hidroeléctricos que todavía están sin avanzar. Uno de ellos es Santiago. Hay proyectos de ciclo combinado, hay proyectos de energía renovable no convencional que todavía no funcionan y están en proceso. Plantas térmicas. Según un informe del SENACE, existe más de 500 megavatios con más de 40 años de obsolescencia. Y existe un histórico de 600 megavatios de indisponibilidad de esas plantas térmicas. De tal manera que si uno no tiene un diagnóstico del actual estado en que se encuentran las plantas térmicas, es imposible saber con precisión con qué generación puede contar. Las plantas, ¿por qué hago hincapié en las plantas térmicas? Porque esa es la generación firme. Lo que reclamaba la ministra, lo que le oímos hace un rato. Exactamente la ministra. Ahora, según el SENACE, porque esto varía, el déficit eléctrico el año pasado por lo menos fue de 1.100 megavatios. La demanda actualmente en el Ecuador está por los 5.500 megavatios. De esos 1.100, el Estado asegura que ha recuperado cerca de 400, principalmente por la reparación, mantenimiento de térmicas, la incorporación de Agoyán, y lo otro se está supliendo 300 megavatios promedio con energía que nos vende Colombia por este periodo. El déficit real sería en este momento entonces de 400 megavatios, a lo cual le uniríamos los 300, porque en eso no somos autónomos. ¿Está bien hecha esa estimación o de dónde partimos? Existe un informe del SENACE que establecía que necesitaba 939 megavatios, pero incluía 91 de Esmeraldas, llámese ATM, que no existen, incluía 100 en Salitral, 50 en Quevedo, llámese Progen, que no existen, a lo cual da aproximadamente 500 megavatios. Sí incluía una barcaza. Lo que se ha añadido aquí son 2 barcazas más, o sea, 200 megavatios. Pero hay que considerar también que existe un crecimiento anual de unos 300, 350 megavatios. Olvidé las barcazas de paso. Hablé con Esteban Jaramillo, Esteban se llama, el responsable de eso. Las 3 barcazas están trabajando a full por 270 megavatios, a una cuyo contrato vencía en enero se la renovaron. Y fíjese, no estaba tomando en cuenta eso en el cálculo que puse respecto a la forma de cubrir el déficit de 1.100. Por ahora no tendremos apagones. Entonces, ¿qué hacemos en cuanto a aumentar capacidad de generación en firme en esta coyuntura? Como le decía, hay 2 escenarios. Aumentar la capacidad en firme, como usted me pregunta, y eso quiere decir poner más generación. Lo inmediato es la generación térmica. Yo no me confiaría en que se ha hecho mantenimiento al actual parque térmico porque según el SENACE tiene una obsolescencia de más de 40 años, algunas de las plantas. Entonces yo lo que haría es contrataría a las casas comerciales, o sea, me olvido de estos casos de Progen y ATM, contrato directamente a las casas comerciales, llámese General Electric o cualquiera de estas, ¿no? Y le diría, hazme un diagnóstico de la situación. ¿Qué puedo dar de baja y qué puedo contratar? Wow. Y en base a eso yo contrataría directamente, para lo cual es necesario declarar la prioridad nacional en el sector eléctrico para no tener problemas con la Corte Constitucional. O sea, no hay necesidad de hablar de emergencia eléctrica, pero sí poner como prioridad nacional. Es semántica, ¿no? Realmente en la práctica es una emergencia eléctrica, o sea, el sistema está en emergencia eléctrica. Ingeniero, ¿no hay un diagnóstico confiable que hay que contratar a una empresa privada para que nos ratifique lo que usted nos acaba de decir y ratifique lo que el SENACE nos dice? O sea, ¿tenemos que hacer eso? Le pongo un ejemplo, Termogas Machala. En este momento están generando 102 megavatios de 450 posibles con la posibilidad de tener 700 megavatios.
Y eso lo venimos diciendo hace 2 años. ¿Y a cargo de quién está? Está a cargo de SELEC, obviamente el mantenimiento de las casas comerciales. Por eso yo digo, vamos directamente a las casas Ahí comerciales. necesitaban 2 turbinas más en el caso de Termogas Machala. Sí. Y eran General Electric. Pero es cuestión económica, me explico. Es decir, no pueden. Hay una que se demora 6 meses. Entonces yo digo, cortemos por lo sano. Vamos directamente a las casas comerciales. Pero aún así, ¿no? Recién vamos a tener un diagnóstico. Entonces, eso se refiere a aumentar la oferta, pero para mí lo inmediato es bajar la demanda, bajar la presión del Estado. Y les pongo un ejemplo, lo que se llama AB1 y AB2. Me explico. AB1 son las plantas que tienen un servicio de energía a 40.000 voltios. Eso quiere decir que tienen mucha demanda, ¿no? Y las AB1 son las que tienen un servicio a 138.000 voltios, es decir, mayor demanda. ¿Qué es lo que ha dicho el Estado? Señores, ustedes tienen hasta diciembre del 2026 la posibilidad de autogenerar. A los que son AB1. AB1 y AB2. ¿La posibilidad o la obligación? Tienen la obligación de generar. AB1 y AB2. AB1 y Esos AB2. dos sectores, ¿cuántos megavatios demandan aproximadamente el sistema? No tengo el dato a la mano, le mentiría. Pero son los que más consumen. Son los que más consumen. Y básicamente sector industrial. Sí, entonces lo que quiero decir es que el concepto es bajarle al Estado la presión de darles esa energía. Con ese mismo concepto, lo que yo propongo es la libre comercialización de energía del sector privado, pero no solamente en paneles fotovoltaicos. ¿Por qué me refiero a paneles fotovoltaicos? Porque esa no es una energía firme. Necesitaría baterías y el costo sería muy alto. Yo me refiero a plantas térmicas que funcionen con diésel y gas natural. Y al hablar de gas natural, recuerdo lo que es el Golfo, ¿no? No se ha hecho mayor cosa en el Golfo, ¿no? Y esa es un combustible. ¿Cómo que no se ha hecho mayor cosa en el Golfo? Por fin le adjudicaron un par de campos a una empresa china. Debería realmente hacerse un concurso internacional para que compañías con un músculo financiero importante desarrollen todo el gas. Por lo restante. Por lo restante. Y en cuanto a energía fotovoltaica o energía solar, ¿por qué verla tan despectivamente? España tiene 37% de su provisión de energía eléctrica de este tipo de energía fotovoltaica o eólica. Porque no es una energía firme, no es considerada energía firme porque necesita de baterías. Usted va a la península donde supuestamente hay mucho sol y hay semanas que está nublado. Entonces, para efectos de tener una energía firme no es la mejor opción. Por eso ¿Y no se cargan esas baterías constantemente, aunque el sol no se vea? Lo que pasa es que ahí se cargan, en menor intensidad, se cargan con la luz, no con el sol radiante. No, sí, es correcto ese criterio, ¿no? Pero no es considerada una energía firme, ¿no? Y no tiene la seguridad de una energía térmica que funcione con diésel inicialmente y con gas natural. Es decir, hay que darle mucho impulso a la exploración del gas natural del Golfo. Aquí podría terminar bien esta entrevista, porque el ingeniero Iván Rodríguez ha hecho un rápido diagnóstico del sector en 10 minutos y ha respondido las 2 o 3 inquietudes principales que ese diagnóstico genera. Pero vamos ahora a desagregar cada uno de los temas y a profundizar más. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, antes era Vera a su manera, en Extreme, en Canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas 2 cableras y todas las demás del país salimos gracias a RTU en las plataformas y medios que pueden ver en su pantalla y en las aplicaciones. Cerca de 40.000 hogares en total se suman por esta vía, 10.000 más en radios, 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM Candela con K en Manabí. También 89.3 FM La Bonita, el centro del país. Desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito 101.7 FM Radio Sucesos. Líder en información en la capital de la República. Sobre la sequía en Cuenca, que hasta ayer era grave, el Tomebamba casi se desborda anoche, reportó así Telerama. Las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones en el austro del país agravan el abastecimiento de agua en el embalse de Mazar.
pues los afluentes que la alimentan empiezan a secarse, como el río que viene del cantón Huachapala. Actualmente se lo ve seco en zonas como Builcay. En esta área, los pobladores aseguran que hace más de un mes que las lluvias son escasas. La cota de Mazar continúa descendiendo. A inicios de diciembre de 2025, el nivel de la cota era de 2.153 metros sobre el nivel del mar, es decir, el nivel máximo. Y este miércoles 6 de enero se redujo a 2.139 metros sobre el nivel del mar, 14 metros menos en 37 días. Mazar, con 2 de 3 unidades en funcionamiento, ha generado en promedio este martes 110 megavatios por hora. Molino produjo 524 megavatios por hora en promedio y Sopladora entregó al Sistema Nacional 152 megavatios por hora. Esa fue la situación hace 5 días. En un país en donde el 70% al menos de su generación eléctrica depende de hidroeléctricas, las cuales a su vez están sujetas al régimen de agua. No es dable pensar, primero, que la emergencia, no la urgencia, o la preocupación, o la zozobra, o la tensión debe ser y es constante hasta que se suplan esas hidroeléctricas, y eso sin hablar de los problemas que tienen algunas como Coca-Cola o Sinclair, por un lado. Y por otro, ¿a qué plazo debe colocarse más energía en firme que usted estima debe ser confiable en al menos 2.000 megavatios? Es decir, casi el 30% lo que demanda el país. Inicialmente se consideraba que debería haber un 70% de hidroeléctricos y 30% de térmica. En este momento, yo considero que debe ser 60 hidroeléctricos y 40 térmica, que es energía firme, por la situación climática que vivimos. Eso quiere decir, por 5.000, 4 por 5, 2.000 megavatios es lo que se requiere en energía térmica, pero operativa realmente. En y eso firme, no existe. confiable. Exacto. ¿Cuánto es confiable de eso? Aproximadamente, de la energía térmica. Yo le diría que no llega a 1.000 megavatios confiables. No, porque los informes de SENACE dicen pues que 500 y pico de megavatios tienen una obsolescencia de más de 40 años. Y también dice que el promedio de indisponibilidad promedio es 600 megavatios de indisponibilidad de las plantas térmicas. Histórico, así es. Son informes del SENACE. Ok. Es decir, no podemos confiarnos y hay cosas que hacer a corto plazo. ¿Cuáles más? ¿Cómo? Lo averiguaremos con el exministro de Energía en esa época, creo que se llamaba Recursos Naturales, Iván Rodríguez, casi medio siglo de experiencia en el sector. El 2025 fue utilizado para cubrir la urgencia eléctrica. El 2026 debe ser empleado para entender que este país vivirá siempre en emergencia eléctrica, mientras sus principales fuentes de energía dependan de la naturaleza, es decir, del agua. La prioridad es impulsar el consumo de gas sin descuidar la energía fotovoltaica. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. O por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta. Iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones.
Vera a su manera, crítico e independiente. Hemos consumido casi la mitad del programa. Y en mi agenda, mucho menos de la mitad. Bueno, abrevio. El reprise del espacio es Pro One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, solo que al día siguiente, 6 de la mañana, CNT, Claro TV, Extreme, Zapping es Canal 121, el canal de YouTube Ecuador en vivo TV lo sube apenas termina, y Alborada 90.3 FM pone el reprise al día siguiente también, pero a partir de las 6:30 de la mañana en Imbabura y Carchi. Para seguir en materia, repasemos ahora lo que dijo recién Iván Rodríguez respecto a los caudales que ingresan a las hidroeléctricas en específico y en especial Mazar. Los caudales que ingresan a la represa Mazar siguen cayendo. Desde el pasado viernes, que se ubicaron en 55 metros cúbicos por segundo, este domingo al mediodía alcanzaron 47 metros cúbicos, 8 metros menos. Sin embargo, la cota de esta central hidroeléctrica se ubicó en 2.137 metros sobre el nivel del mar, 1 metro más que el viernes. La razón: Mazar dejó de operar desde hace 48 horas, por ello su recuperación. En tanto las lluvias no llegan, los pronósticos, que eran del 80% de precipitaciones para esta semana, no llegaron ni al 10%. Y según la red hidrometeorológica de Tapa, Cuenca pasa por una sequía moderada y eso se mantendría hasta febrero. Ahora, en enero de 2026, hemos tenido presencia de lluvias, pero de baja intensidad y dispersas. Esto ha causado que los caudales de los ríos sigan siendo bajos. En el caso del río Tomebamba, Tarqui y Machangara están por debajo de los umbrales de promedio que tienen, y esto sí ha llamado la atención sobremanera. Los caudales de los 4 ríos de Cuenca, que aportan con cerca del 50% de agua a Mazar, siguen bajos, y con esta realidad se teme que el nivel disminuya aún más. Repito, eso fue hasta ayer, anoche se desbordaron. Y el problema cuando ocurre esto, que nos dijimos, ya ve, por gusto es la alarma, alarmistas, agoreros del desastre, otra vez volvemos a bajar la presión por acelerar y optimizar salidas como las que estamos tratando ahora. Pero le hago notar que estamos concentrados en generación. Usted comenzó diciendo que el sector eléctrico tiene 3 componentes: transmisión, transformadores y generación. Y otra vez, hablando del SENACE, hay un informe que habla, y la palabra me resulta extraña, que transmisión tiene demasiada cargabilidad, creo que es lo que dicen, y transformadores también demasiada exceso, o mucha, no recuerdo el adjetivo, cargabilidad. ¿Eso es una alerta para qué? ¿Eso anticipa qué? ¿Eso exige qué? El SENACE indica que hay sobre y bajo voltaje en el sistema y que los transformadores están casi a su nivel nominal. Eso quiere decir que si el sector camaronero o el sector bananero comienza a desarrollarse en ciertas zonas y existe un problema, yo estoy haciendo un asesoramiento al sector, ¿no? Piden lo que se llama la prefactibilidad del servicio, y la empresa le dice, piden por decir 20 megavatios, y la empresa le dice, no le puedo dar 20 megavatios, le puedo dar 5. ¿Por qué? Porque estamos hasta el tope. Y eso es corroborado por el SENACE. O sea, que esos transformadores y esas líneas no aguantan más. No dan más. Y no solamente que no dan más, sino que hay un informe del SENACE que habla de una topología, ¿no? Dice, recuperación urgente de topologías degradadas. Le voy a poner un ejemplo. Zona de Policentro, con el objetivo de permitir el ingreso emergente del transformador móvil, se ubicó en este elemento seccionando uno de los circuitos de la línea Pascuales Policentro, disminuyendo la confiabilidad y seguridad de la zona anticontingencia. Es decir, hay varios casos del sistema de transmisión que incluyen líneas
y transformadores que no tienen ninguna seguridad en el sistema. Es decir, cualquier evento puede ocasionar, ¿no?, una falla en cascada. Esa es la situación que estamos viviendo. Como que la que ya tuvimos a principios de enero, febrero del 2025. Que tuvimos un blackout. Ajá. ¿no? Por un problema en líneas de transmisión. Exacto, sí. Y al no tener nosotros aquí en la costa generación térmica, que es lo que yo tanto insisto, la recuperación del servicio demora 4 horas, 5 horas, afectando a todo el mundo. Ok, esta es una guerra avisada. ¿Cómo hacemos para que no mate gente? En lo que respecta a generación... Estos dos, transmisión y transformadores. Usted necesita... Hay un crédito CAF que ya tiene más de 5 años para construcción de líneas para el sector camaronero. Es decir, si usted no adquiere más créditos, sea vía CAF, vía BID, o permite que el sector privado construya las líneas, o una contratación directa de esas que no se caigan vía CERCOP, ¿no? Entonces, cualquier evento puede ocurrir en lo que respecta a líneas de transformadores. Yo veo que esto último será la opción, una contratación directa, sin descuidar lo de la CAF, pero es largo plazo, otra vez. Pero hay quienes dirían, miren, los camaroneros forman parte del boom económico del Ecuador, incluyendo los cacaoteros, los bananeros y los floricultores. No jodan, dejan de pedirle al Estado más líneas de transmisión o abastecimiento de energía eléctrica, monten su propia autogeneración. Si es que el Estado le permite. Pero lo que sucede es que el camaronero, yo soy camaronero y le digo, no es mi core business, no es mi negocio. Pero si usted permite que el sector privado invierta en generación y me venda a mí, yo sí le voy a comprar. Bueno, y ahí entramos en el lío de hoy. Lo trataremos cuando volvamos. Porque eso que el ingeniero Iván Rodríguez acaba de ejemplificar es lo que no entiende la estratosférica Corte Constitucional sacrosanta, académica e infalible. Felizmente, lo digo también porque cabe, no corrupta. El 2025 fue utilizado para cubrir la urgencia eléctrica. El 2026 debe ser empleado para entender que este país vivirá siempre en emergencia eléctrica, mientras sus principales fuentes de energía dependan de la naturaleza, es decir, del agua. La prioridad es impulsar el consumo de gas sin descuidar la energía fotovoltaica. Nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Si estoy en mi proceso de perimenopausia y menopausia, ¿cuál es el que más te gusta utilizar? Mounjaro. ¿Mounjaro también? Sí, porque la persona con menopausia, ¿qué es lo que pasa? Le baja la progesterona, hay un cambio hormonal y eso hace que su metabolismo sea un poco más lento. Entonces, Mounjaro ayuda mucho en ese tema, pero también me gusta mezclarlo mucho con las pastillas que tienen un compuesto que se llama fentermina o otras pastillas que existen en el mercado para pérdida de peso, porque ayuda acelerando el tema metabólico. El gasto energético lo acelera, que es lo que el paciente con menopausia no tiene. Tiene el metabolismo bastante bajo en respuesta, me refiero, y el paciente lo que me dice, doctora, me engordó con el aire. O sea, de verdad hay pacientes que no comen muy saludable y no tienen resultados, y cuando le das la pastilla comienzan a sentirse de nuevo ellas. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Amigo, te tengo una gran recomendación.
hidrátate. Hidrátate con tus premios de Pharmacy en consumos de $75. Sí, $75 puedes llevarte este termo espectacular Buda, que por ejemplo mantiene las cosas heladas por 24 horas y las cosas calientes por 12 horas. Tiene esta tapa espectacular para que no se riegue nada y además lo puedes colgar en tu mochila o en lo que quieras para que seas y te lo lleves cómodo a cualquier lado. Pilas, recomendadísimo ir a Pharmacy para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacy. Y ponte las pilas porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos en una gran cantidad de hogares porque la mayoría de sus suscriptores son ecuatorianos, hogares nuestros paisanos, cerca de 15,000. También en España por Hispasat, en 21 de 24 provincias en el Ecuador, una cablera de Colombia y en la cablera Zapping de Perú, ahí somos canal 129. Esta mañana la exministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, que es una especialista en financiamiento internacional y recursos para proyectos en el Ecuador, vio así el dictamen de la Corte Constitucional que bloquea lo que Iván Rodríguez acaba de decir que se necesita en el Ecuador, delegar al sector privado para que no solo genere, sino venda, provea energía. La Corte dio paso solo a 2 observaciones. La primera, autogeneradores, y definió que se puede seguir autogenerando por el sector productivo para sí mismo, auto, como la palabra lo dice, y que si hay excedentes los puede subir a la red, al sistema. Eso se mantuvo y estaba impugnado. Quiere decir que todos los grandes industriales, las grandes empresas que generan pueden seguirlo haciendo e inclusive vender excedentes. El otro que sí, el único de los 6 que fue considerado inconstitucional y que, como dice Carlos, efectivamente hay 2 votos salvados. Yo me apego al que comenté al inicio, no estoy tan de acuerdo con el otro. Sin embargo, había otros caminos, pero definieron dejar sin efecto la posibilidad de que se dé vía, eso sí, proceso público competitivo, o sea, vía concurso, licitación, proyectos al sector privado. Y dijeron que no en esas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Cuando se necesite hacer la delegación por interés público, colectivo o general. La Corte dice eso no es preciso. Ingeniero Iván Rodríguez, y ahora para satisfacer la particular visión de la Corte en esta materia, aunque en otras ha dicho que bastaba con lo que se decía y a casos de interés público, interés general, etcétera, hay que poner en qué circunstancias excepcionales esa delegación se debe hacer, qué debería ponerse en ese artículo. Que el sistema eléctrico del país, según informa el SENACE, se encuentra realmente a punto de colapsar en lo que respecta a transmisión y distribución si no se realizan las inversiones necesarias. En lo que respecta a generación, ¿qué es lo que dice el SENACE? Mantengamos la cota de Masar. ¿A costa de qué? De comprar energía a Colombia, y eso depende del día y la hora en que le compremos. Ajá. Comprar energía de barcazas, que tiene un costo fijo, pero que no es el más barato. ¿Qué es lo que se sugiere? Otra alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? Que venga el sector privado a generar al sector privado. O sea, ojo, no estoy hablando de privatizar nada, solamente estoy hablando de darle oportunidad a un sector privado para que le venda al sector privado cualquier tipo de energía. Que no es solo autogeneración o autoabastecimiento, eso ya está ocurriendo. Claro, es que existe la autogeneración con las plantas hidroeléctricas y ahora con las fotovoltaicas, ¿no? Y si usted tiene una planta de 50 megavatios, su consumo propio es 30, 20. ¿Qué quiere decir eso? Que usted está comercializando la energía de privado a privado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Solamente abramos el abanico y en vez de hidroeléctrico, además de paneles fotovoltaicos, pongámosles energía térmica, firme. En el evento de que usted consiga que el privado le venda privado, que no significa privatizar, usted tiene una tercera alternativa para mantener el nivel de Masar, quizás a un mejor precio. Ahora, el problema es que a quienes han propuesto esta ley, que fue hace 4 años impugnada por inconstitucional, hace 4 en la Corte Constitucional, no se les ocurrió poner en qué casos cabe lo que acaba de decidir
y explicar. Iván Rodríguez, esta mañana otro constitucionalista, o mejor dicho, un constitucionalista, Viana Maino no lo es, explicó en Teleamazonas, José Chalco, a Milton Pérez, ya metidos en el lío, que es lo que cabía ahora. La Corte Constitucional, con su voto de mayoría, tomó una decisión. Pero hay un voto de minoría de 3 jueces que votaron en contra de esa mayoría y hay que comprender qué es lo que sucede. El artículo 316 de la Constitución de la República vigente. Los sectores estratégicos se pueden entregar en la primera sección 316 de forma excepcional delegar la iniciativa privada en casos establecidos en la ley. Entonces hay que mirar qué decía la ley orgánica, que está ahí mismo en pantalla, de energía eléctrica, señala que las causas de excepcionalidad son 3. ¿Cuál? La primera dice expresamente en la ley que es la que se anula esta causal porque exista un interés general, colectivo, público. Esta es la que se anula. ¿La segunda? La segunda, cuando las empresas del Estado mixtas no puedan prestar el servicio. Y la tercera, que prácticamente está ahí en un inciso siguiente, que es cuando se trate de energía de tipo renovable. ¿Por qué se elimina la primera? Se elimina la primera porque a criterio de la Corte Constitucional, si podemos mirar la siguiente imagen, porque hay que ser serios con el país. La Corte Constitucional dice en su sentencia de que faltan, que está ausente criterios materiales, técnicos y fácticos. Que se ponga, por ejemplo, que esto va a suceder solamente cuando hay una emergencia energética, daños graves, cuando la infraestructura fracase, etc. Ya. Y eso es lo que le pido a usted llenar ahora, ingeniero. ¿Cuándo debe esto suceder? Más allá de lo que usted dijo que el SENACE explique en ese informe que debería ser suficiente. Y por un instante recuerdo el artículo 316. Tiene que ver con este maldito concepto de sectores estratégicos. Dice al principio, el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas, etc. Pero en el segundo párrafo, que es el pertinente, el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades en los casos que establezca la ley. La ley no hizo una enunciación o ejemplificación de 2 o 3 casos. Habló cuando sea conveniente para el interés público general o algo más. Ok, voy yo y le digo, Iván, ya sabemos que lo que la Corte quiere es joder, pero vamos a jugar el juego de joder. ¿Qué pongo en la redacción de este artículo como casos en que opere lo que tú le acabas de decir a Carlos Vera? No hay suficiente oferta de energía en determinados meses del año. Hasta ayer yo estaba con una calculadora para ver cuántos megavatios entran y cuántos megavatios salen, o si Sopladora ya va a entrar con sus unidades de operación, o si las plantas térmicas no se van a dañar, o si hay alguna otra alternativa. Formidable, suficiente. Pero si en algún rato ocurre una catástrofe natural, dice la Corte Constitucional, no, esa no está puesta aquí. Ya hay una catástrofe natural, pues no. Sí, y esa catástrofe natural causa que no haya suficiente oferta de energía. No. O sabotearon el sistema. No, esto es negligencia. Lo que usted dice aplica para todo. Absolutamente. Por ejemplo, el sector camaronero no puede tener más energía en determinadas zonas del país porque los transformadores no dan abasto para darle más oferta de energía. Locura. Lo mismo con las líneas. ¿Usted ha escuchado hablar del convenio de excepcionalidad? Bueno, sí. Eso le dio un respiro al sector, porque como CENEL o las empresas distribuidoras, sobre todo CENEL, no tiene recursos y se demora mucho en la construcción de líneas, ¿qué hizo esta norma legal? Permitir al sector privado la construcción de esas líneas y recuperar esa inversión con el 50% de la tarifa. ¿Sabe de qué acaba de ser usted ahorita? No sé si se dio cuenta. De legislador. Repítame otra vez lo que pondría allí, por favor, porque la causal que usted menciona incluye todas las otras probables. Cuando no hay suficiente capacidad para darle energía a los sectores productivos, ni en energía, ni en capacidad de transformación, ni en transferencia de energía a través de las líneas de transmisión. Ok, ahí la tienen. Sigue siendo una causal general, pero técnicamente tan bien hecha que abarca todas las otras que la Corte Constitucional dijo que la enuncian ahí. Cuando volvamos lo que se está haciendo por ahora ante esta circunstancia, especialmente con las empresas
de Quito y la disposición de la empresa eléctrica de allá. El 2025 fue utilizado para cubrir la urgencia eléctrica. El 2026 debe ser empleado para entender que este país vivirá siempre en emergencia eléctrica, mientras sus principales fuentes de energía dependan de la naturaleza, es decir, del agua. La prioridad es impulsar el consumo de gas sin descuidar la energía fotovoltaica. América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo, con más del 80% de su población viviendo en ciudades. Abordar este rápido crecimiento urbano requiere enfoques innovadores en materia de vivienda, y el proyecto Mundo Ambienza de Ecuador es un claro ejemplo de lo que se puede lograr mediante alianzas sólidas y una ambición compartida. Estamos abordando este reto con soluciones sostenibles y escalables. Durante su visita a Ecuador, Miljan Gutovich pudo comprobar de primera mano el impacto de Mundo Ambienza en Guayaquil, desarrollado por nuestro socio Ambienza. Se trata del mayor proyecto de vivienda asequible de América Latina que utiliza el hormigón EcoPact de bajas emisiones de carbono para construir de forma sostenible viviendas para 180,000 personas. Mundo Ambienza continúa creciendo a gran escala, integrando cada año miles de familias y consolidándose como una nueva centralidad urbana en el país. Ambienza y Holcim, construyendo juntos ciudades más sostenibles, resilientes e innovadoras. Amigo, te tengo una gran recomendación. Hidrátate. Hidrátate con tus premios de Pharmacy en consumos de $75. Sí, $75 puedes llevarte este termo espectacular Buda, que por ejemplo mantiene las cosas heladas por 24 horas y las cosas calientes por 12 horas. Tiene esta tapa espectacular para que no se riegue nada, y además lo puedes colgar en tu mochila o en lo que quieras para que seas y te lo lleves cómodo a cualquier lado. Pilas, recomendadísimo ir a Pharmacy para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacy. Y ponte las pilas porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. El Canal 24/7 sube este programa una hora antes a todas sus redes y plataformas que ven en pantalla, y lo grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Aquí está lo que la empresa eléctrica Quito ha pedido a las empresas privadas allá. De manera obligatoria, ciertas empresas en Quito deberán generar energía de forma autónoma. Así lo confirma el centro corporativo EcoPark, que notificó a las empresas de este complejo sobre la solicitud de la empresa eléctrica Quito para el encendido de sus generadores 2 horas diarias entre el 12 y 16 de enero, mencionando que este periodo podría extenderse. Incluso centros comerciales de la ciudad habrían sido notificados con esta medida obligatoria. En Guayaquil, de forma similar y aunque aún sin anuncios concretos, avanzan en un diálogo con el gobierno nacional para evaluar alternativas de reducción de consumo eléctrico. Es decir, aunque el gobierno nacional asegura que no existirán cortes de luz, estas disposiciones revelan la preocupación estatal ante la caída del embalse de Mazar, pero por ahora la medida es preventiva y oportuna, explican desde la Cámara de Energía del Ecuador. Eso genera preocupación, porque de prolongarse durante un mes más este estado de cosas, ciertamente estaríamos en problemas. Y es la razón por la cual se apela al sector privado a fin de que comience a generar por propia cuenta, a fin de no cargar
la generación de la red pública. Es decir, hay un déficit que cubrir y aunque es menor al de 2024, es muy pronto para hablar de si existirán cortes energéticos o no, explica Azpiazu. El déficit durante 2024 fue de 1.100 megavatios. En este momento se nace en septiembre pasado y las circunstancias no han variado mayormente, lo estableció en 866 megavatios para el caso de un estiaje severo. Por lo que el pedido a la empresa privada para conseguir el ahorro energético máximo continuará, pues las condiciones climáticas de las próximas semanas son inciertas. Con la limitación de que esas empresas que tienen autogeneración solamente pueden hacerlo entre 2, 4 y 6 horas máximo, porque no son equipos hechos para trabajar 24/7. Ahora, ¿esa medida coyuntural está bien? Sí, es necesaria dadas las circunstancias, pero como usted bien explica, podrán trabajar 4 o 5 horas y por lo menos aquí en esta zona hay 300 megavatios, ¿no? Que eso sí ayuda, ¿no? Pero como le digo, tenemos que sacar la calculadora. ¿Van a llegar los de AB1 y AB2 a la condición que usted mencionó hasta diciembre? Es decir, todos ser capaces de autogeneración de tal manera que no conectarse al sistema nacional. Es muy difícil porque el conseguir un generador no demora menos de 18 meses, 20 meses, 24 meses. Entonces no es tan sencillo. A mí me parece, casi se lo firmo, que esa medida va a ser revisada por el gobierno porque el tiempo no da. Por eso es necesario encontrar otras soluciones. A ver, hablemos de eso. En algún momento, en 2 de las entrevistas que tuvimos con usted habló de que era necesario actualizar, modernizar y sincerar el tarifario. ¿Se lo ha hecho? No, realmente no se lo ha hecho. A mí me parece que es necesario revisar la tarifa, lo cual no quiere decir trasladar las ineficiencias del Estado al usuario final. ¿De cuánto son las ineficiencias del Estado en cuanto a pérdidas, por ejemplo? Hay empresas que tienen 20% cuando no deberían tener más de 8%. ¿20%? Sí, exacto. Es decir, 20%. Que transmiten o generan 100 y llega a 80. Claro, y además hay mucho robo de energía también. ¿El plan maestro se ha actualizado? No, a mí me parece que el plan maestro necesita cambiar el esquema completamente. El organismo que realiza el plan maestro debe conocer qué es lo que está sucediendo, sobre todo en el sector de la costa, que es el sector que más crece. Le pongo un ejemplo. En el 2019 se consideraba 8 kilovatios por hectárea en el sector camaronero. Hay casos de una demanda de 30 kilovatios por hectárea. Póngalo usted en promedio de 20. Wow. La vez pasada tuvimos oportunidad de hablar con un funcionario del Arconel, aquí en Guayaquil, y estuvimos hablando con el sector camaronero. Él salió asustado al conocer el crecimiento de la demanda del sector camaronero. Entonces usted tiene que cambiar agencia de regulación, tiene que poner un directorio para que la agencia de regulación conozca lo que está sucediendo, sobre todo en los sectores productivos. Lo mismo con el plan maestro. Si usted no sabe cómo va a crecer, es imposible que tenga un plan maestro actualizado. Al volver concluiremos con una idea novedosa que me contaba Iván Rodríguez tiene respecto a paneles solares. El 2025 fue utilizado para cubrir la urgencia eléctrica. El 2026 debe ser empleado para entender que este país vivirá siempre en emergencia eléctrica, mientras sus principales fuentes de energía dependan de la naturaleza, es decir, del agua. La prioridad es impulsar el consumo de gas sin descuidar la energía fotovoltaica. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Si estoy en mi proceso de perimenopausia y menopausia, ¿cuál es el que más te gusta utilizar? Monjaro.
Sí, porque la persona con menopausia, ¿qué es lo que pasa? Le baja la progesterona, hay un cambio hormonal y eso hace que su metabolismo sea un poco más lento. Entonces Mounjaro ayuda mucho en ese tema, pero también me gusta mezclarlo mucho con las pastillas que tienen un compuesto que se llama fentermina o otras pastillas que existen en el mercado para pérdida de peso, porque ayuda acelerando el tema metabólico. El gasto energético lo acelera, que es lo que el paciente con menopausia no tiene. Tiene el metabolismo bastante bajo en respuesta, me refiero. Y el paciente lo que me dice, doctora, me engordó con el aire. O sea, de verdad hay pacientes que no comen muy saludable y no tienen resultados. Y cuando le das la pastilla, comienzan a sentirse de nuevo ellas. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Vera a su manera, crítico e independiente. A usted se le ha ocurrido una idea genial para incentivar el uso de energía fotovoltaica. Cuéntenosla. Existe una tarifa dignidad, que significa que el consumidor de la sierra hasta 110 kilovatios hora y el consumidor de la costa hasta 140 kilovatios hora paga 4 centavos el kilovatio hora, lo cual le da más o menos $8, 8 o 10 dólares. Pero usted tiene que mantenerse 11 meses con ese consumo. ¿Qué es lo que yo propongo? Dar créditos al usuario de 400, 500 kilovatios hora, ¿no? Permitir que instale 4 kilovatios en paneles solares y reduzca su consumo de 400 kilovatios hora a 100 kilovatios hora. Él va a seguir pagando la misma cantidad, ¿no? Sino que parte se irá a CENEL y parte se irá al crédito que le dé el banco, obviamente auspiciado por el Estado, porque si no, no le dan crédito. Usted, si tiene 10.000 usuarios por 5 kilovatios, ¿no? Usted va a tener 50 megavatios de reducción de energía en algún momento del día. Son 4 o 5 horas. Si multiplica por 50.000 usuarios, viviendas, nos va a tener 250 megavatios de reducción de energía en algún momento del día. Lo cual quiere decir que usted tiene una obra social, le permite a ese usuario bajar inicialmente de 40, 50 dólares a 8 dólares. Los primeros 5 años, esa cantidad que no le paga CENEL va para el banco, pero después del año 5 va a ser una alcancía que le va a permitir ahorrar dinero. ¿El Estado en qué se beneficia? Se beneficia en 250 megavatios. Formidable. Usted puede comenzar, digamos, sugiriendo y dando un bono a las empresas inmobiliarias para que pongan ya paneles solares, ¿no? Pero usted abre el abanico a cualquier usuario que quiera inscribirse en ese programa de paneles solares. Formidable. Consigue créditos de CAF, etc. Y finalmente, pues, el tema de distritos autónomos es parte de lo que yo estoy sugiriendo, empresas privadas, ¿no? Que busquen un grupo de fábricas, de empresas, dígale usted 50 megavatios, 100 megavatios, pongan su generación y usted le quita al Estado esa presión de darles energía, lo que ha sucedido con AB1, AB2, ¿no? Entonces, hay 1000 motivos para pensar que la solución inmediata para el problema que tenemos es la libre comercialización de energía para el sector privado. Gracias, ingeniero Iván Rodríguez. Como ustedes ven, siempre hemos tenido 1000 razones para invitarlo. Hay salidas, hay ideas, hay posibilidades, no solo eso, hay futuro, hay crecimiento, hay optimismo. Solo hay que saber verlas en medio de la tormenta. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.
Recomendadísimo ir a Pharmacies para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacies. Y ponte las pilas porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones.